Pues ahora a continuación nos va a hablar Iñaki Zubia en el área que hemos visto de actuaciones en el sector primario, que nos va a explicar. Iñaki Zubia, junto con Luis Aguirre, que la presentación la va a hacer exclusivamente Iñaki Zubia, aunque estaba previsto al principio de los dos, pero han llegado a un acuerdo y entonces va a ser Iñaki quien realmente nos va a hacer la presentación. Iñaki Zubia es ingeniero técnico agrícola, también es técnico superior de prevención de riesgos laborales, y Iñaki realmente ha estado más tiempo en la administración. Bien, es verdad que ha estado en la administración en el departamento de industria, también del gobierno vasco, y me comentaba que ha estado en el área especializado del tema de líneas eléctricas y ascensores, o sea, en general muchas máquinas relacionadas casi todas son alimentadas con energía eléctrica. Y después, complementariamente, también tuvo inicialmente una actividad industrial pequeñita, o sea, quiere decir que ha recorrido también diversos hitos industriales y profesionales, y con lo cual, pues de alguna forma tenemos otra persona bastante competente en sus actuaciones, entendemos. Vale, pues cuando quieras, Iñaki. Vale, muchas gracias. Vale. Si salgo de aquí. Mierda. Este cacharro se puede quitar. Ahí. Egunon, bueno, ingeniero técnico agrícola no, pero bueno, es igual. Ingeniero técnico industrial, pero bien, es igual, es lo mismo, no pasa nada. Yo he notado eso. Claro, te lo he dicho de pasada y a todo correr, la culpa es mía. Ahí va, ya empezó. Pero bueno, es lo mismo. Es un área muy... Además, pensé yo que como está en el sector primario, digo, claro, está haciendo todo el tema de la actuación del sector primario asociado a... Este lío, ¿por qué sabe tantas cosas? A ver, has pinchado. Pincha aquí. No, sé, aquí desde el principio, pero ahora me salen pantallas por todos lados. Pincha una más. Dale. No, esta es la primera. Sí, empieza. Dale. Ahí. No sé si es lo que quieres. Después. Bueno, en este tiempo que me corresponde, voy a comentar las campañas que hicimos durante el 2012 a través del equipo de apoyo a la gestión del sector primario, y también completaré con algunas actividades que desarrolló ese equipo, que no estaban relacionadas directamente con las campañas, pero que sí estaban relacionadas con el sector primario. Bien, para seguir esta mini ponencia, pues hemos planteado aquí una serie de preguntas que son, al final, como guión, al final seguiremos... Se está acoplando aquel... Sí, seguiremos el guión como a modo de una serie de preguntas-respuesta, que al fin y al cabo son las mismas preguntas que nos hicimos y alguna otra más cuando nos tocó diseñar las campañas, la de pesca ya en el 2011 y las otras que fueron nuevas en el 2012, ¿no? Y las campañas prácticamente las iniciamos de cero. Tuvimos que pensar muchas cosas y bueno, lo hicimos a través de una metodología como podía ser esta, ¿no? Bien, las campañas realizadas. ¿Qué campañas hemos realizado? Bueno, pues campañas en el sector primario se han realizado 4. Una relativa a buques y pesca en bajura. Otra al temporismo agrario, que esto sí que hay que decir que no es una campaña nueva, es una campaña tradicional en Osalán, que se viene desarrollando de tiempo atrás, integrada en un plan temporero, y por lo tanto nosotros lo único que hemos hecho aquí es continuar con un trabajo ya desarrollado. Después, como campaña nueva, las visitas a empresas dedicadas a la producción de vino de Chacolí. En vino también tradicionalmente se hacía en Álava, pero en Chacolí era nuevo y la tuvimos que diseñar y empezar desde cero prácticamente. Y en las visitas a empresas dedicadas a actividades forestales. Yo aquí sí que quería dar unos datos, porque no sé si el sector se conoce, yo sí porque soy ingeniero técnico agrícola, pero el resto seguramente no conocerá. Entonces quería dar algunos datos quería dar algunos datos sectoriales, porque los hemos sacado estos días, Luis y yo, y nos ha sorprendido un poco la cantidad de empresas y la cantidad de gente que está afectada por esas actividades, ¿no? En cuanto a pesca,
en Euskadi tenemos 179 buques de bajura, 179 buques de bajura, que se dedican a la pesca de bajura y artesanal, de los cuales 90 están matriculados o afincados en puertos de Guipúzcoa y 87 en Vizcaya. Ganamos, por una vez ganamos. Y hay 2 buques que están, tienen puerto base en otro territorio. La flota total son 227 buques, ahí está incluido la gran altura, los bacaladeros, los atuneros del Índico y tal. Las personas que están enroladas, embarcadas, son del orden de unas 2.264. Estos son datos del Departamento de la Dirección de Pesca del Gobierno Vasco. Respecto al temporalismo agrario, ahí nos ha costado más encontrar datos y tal, pero lo último, a través de unas noticias de prensa de este mismo año, de Álava, la subdelegación del Gobierno en Álava pues decía que se habían producido unas 25.645 altas de trabajadores temporeros en Álava durante la campaña del 2012. Es mucha gente, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de muchas familias, estamos hablando de muchos problemas, hay que tener en cuenta el alojamiento, son familias completas, hay que hablar de la educación de los chavales, de la escolarización, hay que hablar de la integración y la exclusión social, en fin, es un tema complejo y además de los sistemas de contratación y de otros problemas más concretos como puede ser desde la vigilancia de la salud hasta la gestión de los EPIs y tal. Es un tema muy complicado y interesante y bonito. Respecto a la producción de uva, los datos que hemos obtenido por ahí es que en Álava hay como unos 1.265 empresas, que se dedican a la producción de uva para vinificación, de las cuales unas 900 son de tipo familiar, pequeñitas de tipo familiar. Y respecto al chacolí, y ese sí que me ha sorprendido también a mí mucho, es que hay unas 378 explotaciones que se dedican a la producción de uva para chacolí, para vino chacolí, de las cuales hay 96 en Guipúzcoa, 235 en Vizcaya y en Álava 47. Y bodegas, en concreto en bodegas, ahí sí que he visto cifras de todo tipo, pero bueno, en concreto las 378 podíamos censar tranquilamente en Álava o más. Y respecto a chacolí, también hay un carro de bodegas, son 82, de las cuales están censadas 24 en denominación de origen de Guetaria, 51 de denominación de origen Vizcaya y 7 de denominación de origen de Araba. Y en lo que respecta a la silvicultura y explotación forestal, estamos hablando de unas 132 empresas, 19 en Álava, 27 en Guipúzcoa y 86 en Vizcaya. Bueno, con esto hay que decir que estamos dirigiéndonos a un buen carro de empresas, a un montón de empresas y a un montón de gente. Y por lo tanto, bueno, pues es un trabajo de bastante importancia. Bien, además de las campañas que hicimos, también el grupo de apoyo a la gestión participaba en estos 3 proyectos, el proyecto Chaspreve, el proyecto de el ICAPREVE, bueno, no lo he puesto ahí pero porque es un tema un poco más difuminado, y el proyecto Cano. Chaspreve y ICAPREVE son 2 planes estratégicos de todo el Gobierno vasco a través de las direcciones de puertos, dirección de pesca, dirección de agricultura, Osalan y Asti Tecnalia como socio tecnológico que apoya y no solamente apoya, sino que lleva hasta la secretaría de todos estos planes. Y luego está el proyecto Cano, que es un proyecto de los institutos de seguridad y salud laboral de la cornisa cantábrica, que se embarcaron en un proyecto para hacer una guía de vigilancia de la salud en el sector pesquero, que se ha ido editando en varias partes. La primera y la segunda parte está terminada y la tercera parte está prácticamente finalizada, está ya para editar, y todavía quedaría una cuarta parte, que es la elaboración de un modelo concreto de evaluación de riesgos específico, concreto, dirigido a un buque de pesca de cerco, que serviría de guía aplicativa de las partes anteriores y como modelo para las empresas o los servicios de prevención para poder desarrollar unas evaluaciones de riesgo específicas, con una cierta profundidad y que sean de utilidad en su objetivo final. Bueno, no voy a hablar más de los proyectos de Chaspreve y de ICAPREVE porque ya son bastante conocidos y tampoco contamos con mucho tiempo. A ver.
ver si esto avanza. Bien. La siguiente pregunta que nos hacíamos y que ahora hay que responder es ¿por qué? ¿Por qué esta campaña y no otra? ¿Por qué no nos dedicamos a más gente a construcción o por qué nos dedicamos a más historias? Bueno, pues esta es la más fácil de responder. Esto es la triste realidad. Esto está obtenido del informe anual de Osalan que recientemente ha presentado, de los datos del 2012. Y más claro, pues el sector con mayor riesgo de sufrir un accidente de trabajo en Euskadi fue en el 2012 el sector primario. Y si analizamos concretamente las cifras, pues ahí vemos que pues supera 3 veces al de sufrir un accidente general, es 3 veces superior a la construcción, 4 veces al sector de industria y 4 o 5 veces al sector de servicios, pero el riesgo de sufrir un accidente grave o mortal supera 20 veces al de otras actividades como la de servicios y 8 veces al de sufrir las actividades de construcción. Es decir, que igual la pregunta que nos tenemos que hacer es si no habrá que hacer más cosas en primario todavía de las que hemos hecho, de las que estamos haciendo. Igual hay que reforzar los medios técnicos, materiales y humanos de Osalan en esta materia, porque yo creo que esta información pues es bastante dolorosa y bastante y que requiere medidas. Bueno, ¿quién ha hecho las campañas? Pues yo tenía mucho interés en poner esta transparencia porque aquí quería recoger a todos los compañeros que han participado. No ha sido nada fácil porque estas campañas, y luego veremos que el número igual, estas visitas no han sido muy elevadas, es que no ha sido dedicación exclusiva y plena, ha sido compartiendo con otro montón de tareas y por lo tanto, bueno, y en algunos casos con una temática complicada, como puede ser la de las visitas a los buques de pesca. Los buques de pesca pues son empresas móviles que un día están aquí, otro día están en Gran Sol, que cuando tienes que ir a visitarlos, pues bueno, no vas a ir a Gran Sol, pues vas a ir al puerto, pero solamente el acceder al barco pues es de una cierta complejidad y de un relativo riesgo, que podríamos hablar de un riesgo relativamente importante, porque los barcos están amarrados en el muelle, otras veces están abarroados varios barcos seguidos y otras veces están en mitad del puerto, pues amarrados en el centro del puerto, con lo cual hay que acceder a ellos a través de una chalupa y escalando por las amuras o por los laterales, por los costados de los barcos, subiendo pues como se puede. Entonces esto durante la campaña dio problemas internos, porque no teníamos experiencia suficiente y cómo abordar esta cuestión. Nos dotamos de los EPIs necesarios, eso fue el primer paso, claro, era imprescindible. Pero se debatía mucho, ¿no? Claro, porque los barcos, luego hablaremos de eso, ¿por qué no ponen pasarela? Pues bueno, pues no ponen pasarela, unos porque no tienen y otros porque no pueden y otros porque no quieren. Entonces, si no nos ponen pasarela, ¿qué hacemos? ¿No vamos al barco? ¿No hacemos la campaña? ¿No visitamos? Nos ponemos dignos en el muelle, decimos, oye, tráenos el barco al muelle y ponnos la pasarela. Si no, nos vamos, pues mejor, vete y ya está. Y acabamos antes. Entonces, entendíamos que había que asumir ese riesgo. Y eso fue objeto de bastante debate y conflicto, hasta incluso interno, ¿no? Y bueno, no quiero entrar más allá, pero nos dificultó bastante la acción en las campañas que realizamos. Bueno, Ramón Verástegui, que es el primero que aparece en la lista, ya está felizmente jubilado, que me da mucha envidia, por cierto. Bueno, ¿qué objetivos se perseguían? ¿Para qué hacíamos las campañas? Pues hacíamos pues para lo que se hacen las campañas. Quiero decir, no me voy a detener mucho de eso, excepto en la tercera línea, porque yo creo que para nosotros era importante, para mí también, que queríamos tener presencia en el sector. Queríamos tener presencia para que el sector supiera que estamos allí, que nos viera por los muelles, por los puertos, que nos vieran en las viñas, que nos vieran por ahí, porque eso nos iba a abrir muchas puertas después, nos iba a abrir sus empresas, nos iba a abrir la confianza y nos iba a permitir, con un cierto rodaje, abrir eso, las puertas para que ellos puedan acercarse a nosotros y hacer consultas, entender como un socio
colaborador, no somos inspección, vamos allí con la mano tendida, y eso era para nosotros importante. Por lo tanto, el tener presencia en el sector, de momento la presencia para ir abriendo puertas poco a poco, y además tener, y como dice aquí, con un conocimiento cercano al mismo que nos permitiría cada vez afinar más el tiro y luego pues participar a través de nuestras conclusiones, resultados y el propio conocimiento que generamos en foros especializados donde se debate con cuestiones relativas a la seguridad de estos sectores. Bueno, las visitas que se hicieron, bueno, pues estas son, se hicieron en Vizcaya 5 barcos y 12 en Guipúzcoa, que sumados a los 23 barcos que hicimos en 2011, ya supone un total de 40 en 2 años. Así parece una cifra, no es muy elevada, pero 40 barcos es el 25% de la flota de bajura. Ya es aceptable, es un valor razonable, ya es un valor en el que te permite extrapolar y sacar bastantes conclusiones. Respecto al temporismo agrario, ahí están los centros y las actividades que se desarrollaron, viene a ser lo que se venía haciendo en años anteriores. En cuanto a las empresas dedicadas a producción de vino y chacolí, pues se visitaron bastantes de ellas, 15, 45. En Vizcaya se visitaron menos, pero sí que se hizo una labor telefónica de toma de contacto en la que se descubrió que la mayoría de los productores eran pequeños productores autónomos, y ahí se debatió si deberíamos seguir la campaña o no. Bueno, se hicieron menos visitas. Y respecto a empresas forestales, pues también los resultados son esos que aparecen ahí. Respecto a los objetivos, pues aquí estaban los objetivos, en la barra azul están las visitas que habíamos previsto, que no eran muy pretenciosas, porque éramos conscientes de que había que compaginar el tiempo y la dedicación con otras muchas actividades. Y en morado están las visitas realizadas. Vemos que en viticultura pues se cumplió las expectativas, las 60 visitas que habíamos previsto. En bajura casi llegamos al 50%. Y en forestal se superó el 40% ampliamente y se realizaron bastantes visitas. Bueno, ¿cómo las hicimos? Bueno, pues excepto la de temporismo agrario, que está ya diseñada anteriormente, y se trata de ir a una serie de lugares y centros y repartir una serie de documentación y hablar con las personas y tal. En las demás, pues por ejemplo en la pesca de bajura, continuamos con la de 2011, elaboramos un checklist específico, porque aquí sí que hay un problema importante de legislación. La legislación de pesca es muy compleja y muy extensa, afectada por un montón de organismos implicados y autoridades que tienen competencias, y entonces nosotros intentamos restringir esa actividad por muchas razones a la parte laboral de lo que es el propio trabajo, independientemente de cuestiones de la seguridad del buque o de la navegabilidad o de la flotabilidad o de ese tipo de cuestiones. Entonces hicimos un checklist que contemplaba esos parámetros, esas entradas, esos ítems que hay ahí, y como he dicho antes, importante, las visitas realizaron, como no resulta posible a día de hoy, a no ser que se piense otra cosa, con los barcos amarrados en puerto y con las operaciones de pesca detenidas, porque en un barco no puedes entrar en mitad de la descarga a tocar las narices porque vas al agua. Entonces hay que esperar a que las operaciones estén detenidas, y entonces en ese momento entrar al barco y entrevistar al patrón armador y a los marineros y reconocer y recorrer las instalaciones. El temporismo agrario, bueno, más o menos ya lo hemos dicho, no vamos a parar mucho tiempo. Eran visitas a albergues, a entidades públicas, a agricultores, a centros de salud. Y esto además se compatibilizado con las visitas a los productores, a los cosecheros de vino de Rioja Alavesa. Se aprovechaba para hacer una doble campaña, la campaña de vino, la campaña de bodegas y vino bodegas, y la campaña de temporismo agrario.
En cuanto a la producción de vino de Chacolí, aquí no se desarrolló ningún checklist, ni nos pareció oportuno ni necesario realizar nada. Nos basamos en los archiconocidos documentos OS5 y OS7. Son formularios, no dejan de ser otro checklist, que el OS5 repasa toda la parte de la gestión de la prevención de riesgos en las empresas. Y el OS7 es un documento abierto, es un documento en blanco, en la que se van anotando las deficiencias que los técnicos de las visitas van encontrando a nivel técnico o a nivel de trabajo concreto. En cuanto a las visitas a empresas forestales, esto también es complejo, porque, bueno, visitar la sede de la compañía era muy fácil, llamabas por teléfono o no llamabas, ibas y ya está. Pero el problema es que los trabajadores están por los tajos, por los montes, por ahí diseminados, perdidos, donde Cristo dio las tres voces, y entonces pues no era fácil. Entonces aquí no quedaba más remedio. Y luego había otro problema logístico, que era el disponer de vehículos y de medios adecuados para poder acceder por motu propio y poder acceder a esos lugares, ¿no? Entonces aquí no quedaba más remedio que a través del propio empresario, y una vez realizada la visita de la parte documental, de la prevención, de la parte de gestión de la prevención, pues que nos acompañaran, que nos llevaran, que nos acercaran hasta los lugares donde se estaban produciendo. ¿Ya? Pues me voy. Bueno, pues esto lo voy a repasar así, las deficiencias más usuales. Aquí había preparado por cada una de las campañas, dos presentaciones, dos pantallas, una de la parte de la gestión de la prevención y otra de los temas concretos de seguridad. Solamente nos vamos a mirar por encima. Están aquí, y si alguien quiere se les puede pasar la presentación completa, me imagino. Bueno, en el tema de pesca, en cuanto tema destacado y algo que está sin resolver, y no sé si algún día se resolverá, es el que las empresas de pesca no conciertan la especialidad de vigilancia de la salud. Entienden que con el conocimiento de embarque a través del Instituto Social de la Marina ese requisito está cumplido, lo entienden los armadores, lo entienden los patrones y lo entienden incluso bastantes o algunos organismos públicos, con lo cual eso está sin resolver, el 100%. Y en cuanto a adecuación de los equipos de trabajo, pues aquí hay otro problema bastante complejo, porque la legislación, la directiva de máquinas no es de aplicación a los equipos embarcados en buques. Entonces los equipos de trabajo son de fabricación, pues no sé si no artesanal, de pequeñas producciones y talleres no muy grandes. La única normativa aplicable sería el Real Decreto 1215, y todos los equipos anteriores, o la mayoría de ellos, se encuentran sin adecuar. Y respecto a los aspectos de seguridad concretos, desde luego casi me quedo con el primero, porque el primero no solamente es una dificultad y origen de accidentes para los propios trabajadores, es que es incluso hasta para nosotros, para las visitas. El embarque y el desembarque es realmente complicado. Y no solamente el embarque y el desembarque, ya en la vida laboral, el trabajo, también el acceso a las bodegas de los barcos. Es un tema que está cogido con muy poco, con alfileres. Hay un tema que hay que trabajar bastante en esa materia. El resto de deficiencias pues pueden ser comunes a las de otros sectores también. En cuanto a cosecheros, el gestión de la prevención, bueno, pues aquí sí que también nos quedamos con lo que está en rojo. Todavía al día de hoy, cosecheros, y sobre todo lo hemos detectado, yo creo que en el tema del Chacolí, Luis, que está por ahí, me lo puede confirmar o no. Desde luego, en el tema del Chacolí todavía hay empresas que no disponen de organización preventiva de ningún tipo, y algunas que disponen de organización preventiva no tienen concertada la vigilancia de la salud, y algunos incomplementos de otro tipo más generales. En cuanto a los cosecheros, también, pues, deficiencias en la utilización de arcos antivuelco de tractores. Esto es un tema, sobre todo, bueno, en Chacolí especialmente, es un tema importantísimo, delicado y origen de continuos y frecuentes accidentes y con resultado fatal en muchos casos. Es un tema que habrá que abordar de alguna manera, no sé.
Y luego, bueno, el tema de los almacenamiento, manipulación y aplicación de productos fitosanitarios también es un tema que está bastante verde y en el que hay que trabajar mucho. En el tema forestal, pues esto es algo, lo que está en rojo es algo que yo creo que ocurre en casi todos los sectores. Las evaluaciones de riesgo son genéricas y faltan instrucciones de trabajo concretas para trabajo seguro para situaciones concretas. Por ejemplo, la tala de un árbol que esté muy inclinado o que tenga el corazón estropeado y se vaya a astillar en la corta, de lo que sea. Y luego el tema de las medidas de emergencia que no siempre están debidamente implementadas, desarrolladas y tenidas en cuenta. Y luego pues podemos citar el empleo de maquinaria forestal, que hay deficiencias, y procedimientos inadecuados de tala, derramado, desbroce, etcétera. Bueno, resumen. Bueno, el resumen no lo podemos saltar porque es el resumen, esto sería el resumen de todo lo que hemos visto anteriormente, las transparencias, con lo cual ya creo que está dicho todo. ¿Qué hacer? Bueno, ya tenemos información, de 2 años y la que estamos gestionando y gestando en este momento. ¿Qué hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Aquí está un listado de cuestiones que se pueden hacer. Por ejemplo, analizar, yo creo que este sí que es algo que nos deberíamos empeñar, es, por ejemplo, analizar al detalle los accidentes de trabajo. Las estadísticas nuestras al día de hoy no recogen la accidentabilidad por subsector. O sea, no sabemos, por ejemplo, en cuestión de, yo qué sé, de agente material o de forma de que ocurrió el accidente o lo que sea, no tenemos el dato de cómo ocurrió, por ejemplo, en el sector del chacolí o en el sector de la pesca y tal. Deberíamos afinar más porque esa información nos iba a proporcionar el objetivo y la estructura de las siguientes campañas, que además yo entiendo que ya cada vez deben ser menos generalistas y más concretas, deben ser más pequeñitas en el sentido de extensión para ir a aspectos muy concretos y puntuales en las que las medidas sean sota, caballo, rey y por lo tanto la evaluación del resultado también sea mucho más fácil. Y ya esta es la última transparencia. Ejemplos de actuaciones futuras, nosotros poníamos unas cuantas. Por ejemplo, desplegar la campaña de temporerismo en la vendimia del Chacolí. Empieza a haber ya mucho trabajador temporero en el Chacolí. Ha habido el año pasado bastantes problemas de contratación, ha intervenido la subdelegación del gobierno, ha habido redadas en el País Vasco. Tenemos que empezar a pensar ya que aquí hay que hacer ya también una campaña de temporerismo en la vendimia del Chacolí. También hay que realizar bastantes campañas en el tema de productos fitosanitarios y bastante en elaboración de materiales formativos para que las campañas nuestras, las visitas, no sean ir y hablar con ellos y apuntar en un impreso OS5, OS7 y marcharnos de allí con los datos, sino además intercambiar con ellos información, que les podamos dar una información escrita, que les podamos decir, mira, aquí tienes este pequeño tríptico, este manual de 10 páginas, esta documentación que te ayuda a hacer pequeñas tareas o pequeñas labores o grandes labores dentro de su explotación. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.